Otoño alemán de 1943. Por un camino rural perdido entre los abetos de las montañas de Berchtesgaden, avanza un Opel Admiral negro. La niebla es tan espesa que parece que el coche navega por un mar de leche. Del radiador suena apagada una marcha, el ritmo plano y sin vida de un tambor. En el asiento trasero una chica. Sus manos reposan sobre las rodillas, las palmas húmedas de sudor. No sabe a dónde la llevan. Solo le dijeron, por orden de la Cancillería del Reich, una misión especial. Tiene 23 años. Antes trabajaba en una imprenta de Múnich, imprimiendo carteles con el retrato del líder. Se consideraba una patriota. Ahora todo eso le parece un sueño. El sueño terminó cuando su nombre apareció en la lista de candidatas aptas para el servicio en la Cancillería del Führer. El silencio solo lo rompe el motor y el crujir del cinturón del conductor. Intenta preguntar si falta mucho, pero el oficial del asiento delantero alza una palma. Silencio. El camino asciende y, de pronto, a través de la niebla surge la sombra de una puerta enorme. Metal, un estandarte con un águila, antorchas a los lados. La puerta se abre sin sonido. El coche entra en un patio donde todo es espantosamente limpio. Ni una mota de polvo, ni un susurro casual. El aire huele a mezcla de resina, piedra húmeda y miedo. Cuando la hacen entrar, la golpea el calor y el olor a muebles encerados. Los pasos resuenan huecos en las paredes de mármol. Por el corredor pasan varias mujeres con vestidos grises idénticos, con la mirada baja. Ninguna la mira. «Aquí es donde servirás», dice secamente el oficial. «Prohibido decir tu nombre. Se te asigna el número F27. Las tareas se anunciarán por la mañana». La puerta se cierra. La llave gira en la cerradura. Se queda sola en la habitación. Una cama, un taburete, una ventana tapiada con una tela pesada. En la mesilla una botella de agua y una pequeña hoja con normas impresas. Solo 5 puntos. El principal, no hacer preguntas. Lo lee una y otra vez. Las letras bailan ante sus ojos. A la sombra de la lámpara en la pared se mece la silueta de una cruz. Una orden alemana colgada de un clavo. Alguien vivió en esta habitación antes que ella, y alguien salió de aquí de noche y no volvió. Por la mañana la despierta un tintineo de campanilla. Llaman 2 veces a la puerta. En el umbral hay otra mujer, mayor, con un delantal blanco. Levantarse. Cambio en el segundo corredor. Sígame. Caminan por un laberinto de pasillos. Cada esquina huele diferente. A colonia, a medicinas, a humedad. Tras una puerta se oye un piano. La música es bella, pero la tocan como si las manos estuvieran encadenadas a las teclas. En una de las salas las ponen en fila. Ante ellas, un mayor de las SS con una carpeta. Permanecerán aquí exactamente 1 mes. Las condiciones son simples: obediencia, limpieza, silencio. Quien infrinja el orden será enviada abajo. La palabra abajo se queda en el aire, pesada como una piedra. Nadie pregunta qué significa. Luego lo entenderá. Abajo es el sótano, a donde bajan a quienes intentaron hablar. Escapar o simplemente llorar en el momento equivocado. Por la noche en el comedor le dan un cuenco metálico y una cuchara. Las mujeres comen en silencio. Solo una, sentada frente a ella, susurra moviendo apenas los labios. Mira hacia abajo cuando él aparezca. No tiene tiempo de preguntar quién es él, porque un oficial de uniforme negro entra en el comedor. No dice nada, solo pasa entre las mesas. Sus pasos resuenan fuerte en el silencio. Cada mujer baja la mirada. Cuando se detiene detrás de ella, siente que el tiempo se detiene. Solo oye su propio corazón. Luego el sonido de un encendedor, un clic, olor a humo, y nada. El oficial se marcha. Los suspiros a su alrededor parecen liberarse al mismo tiempo. Cada una sigue viva, mientras siga viva. Por la noche sueña que por el corredor se acercan pasos de mujer, suaves, rítmicos, sincronizados. Se acercan a su puerta, se detienen, y luego se oye una voz apagada. No abras si llaman 3 veces, nunca.
Se despierta bañada en sudor. En la mesilla está la misma hoja de normas, pero debajo hay ahora una nota fina en papel amarillento. Si estás aquí, ya es tarde. Se sienta en la cama escudriñando la oscuridad. La niebla tras la ventana es tan espesa como ayer, solo que ahora parece viva, respira y cada bocanada huele a miedo. Con la mañana el corredor se llena de gente. Pasos, susurros, órdenes secas, la sacan al patio. Ahí hay otras chicas, todas con idénticos abrigos grises. Las suben a un camión y las llevan a un gran edificio con leones de piedra a la entrada. En la fachada hay 2 palabras talladas: Haus des Friedens, la Casa de la Paz. Entran y la paz resulta parecerse a un museo. Pinturas, estatuas, mármol, silencio. Pero en ese silencio se siente una tensión contenida, como en un laboratorio antes de una explosión. A lo largo de una pared cuelgan retratos de mujeres, todos en marcos idénticos, todos sin firma. Rostros hermosos, pero en todos hay algo en común: cansancio y una mirada perdida en la nada. La colocan frente a uno de los retratos. Un oficial superior pregunta: ¿se parece? Un asistente asiente: sí, mucho. Entonces, que la reemplace. Cuando se marchan, se queda sola en la sala, mirando el retrato. En el marco hay un fino arañazo, como de uña. En el arañazo una letra apenas visible, una L latina. Tal vez el nombre de quien colgó aquí antes. Detrás suena un paso. Se gira. Otra mujer de negro con una carpeta en las manos. Te prepararán. No temas. Lo principal, nunca le mires a los ojos. ¿A quién? Lo sabrás. La mujer se va, dejando un olor a humo de tabaco amargo. Tras la ventana la niebla se espesa de nuevo. Ante ella el edificio parece una sombra gigante en la que uno puede disolverse sin dejar rastro. Esa tarde la llevarán a la sala superior. Aún no sabe qué le espera. No sabe que cada mujer en esta casa tiene un solo camino, hacia abajo, o a un retrato en la pared. Por ahora se sienta en su cama y cuenta 3 toques de campanilla tras la pared. Exactamente 3. Aquellos de los que la advirtieron. Se tapa los oídos, pero el sonido lo traspasa todo. La piedra, el cuerpo, el miedo. En la mesilla aparece de nuevo una hoja. Ahora solo tiene una frase: él ha llegado. La mañana comenzó con un silencio demasiado perfecto para ser natural. Ni pasos, ni voces, ni siquiera crujidos del suelo. Solo el leve rumor del viento tras la ventana. Despertó con la sensación de que alguien había estado junto a su cama toda la noche, esperando. Cuando la puerta se abrió, entró en la habitación esa misma mujer de negro con la carpeta. Mirada fría, inexpresiva, no dijo palabra, solo asintió hacia el corredor. Ahí ya había una fila de chicas igualmente vestidas, igualmente cansadas. Las condujeron escaleras arriba, donde las paredes estaban decoradas con pinturas de paisajes idílicos. Todo parecía casi hermoso si no fuera tan muerto. Las detuvieron en una sala amplia en el centro. Una mesa cubierta con un paño blanco. Sobre ella, frascos de vidrio con tubos de ensayo, pinzas metálicas, guantes blancos. Un hombre con una bata médica y una barba plateada sostenía un fonendoscopio. No se presentó, solo pasó frente a la fila. Se detuvo frente a cada una. Miró a los ojos y anotó algo breve en un cuaderno. Cuando llegó a ella, su mirada se detuvo más de lo habitual. Anotó algo. Luego se inclinó y dijo en voz baja: «Tiene un tipo de ojos poco común. Esas no duran mucho aquí». No entendió si era una advertencia o una sentencia. Tras la inspección, las dividieron en grupos. A ella la llevaron a una habitación con espejos. Ahí había una chica de unos 30 años, arreglada, con un traje severo. Hablaba alemán con acento, quizás austriaco. Aquí aprenderá a pararse, a hablar, a callar, a mirar. La voz era suave, pero con algo cortante. En esta casa los errores no se perdonan. Mostró unos gestos sencillos. Cómo mantener la barbilla, bajar la mirada, no pestañear al mirar a un hombre de uniforme. Su respiración es un arma. Si se altera, la notarán.
Si es tranquila, sobrevivirá. Las chicas repetían los movimientos como marionetas. Sus cuerpos obedecían, pero en sus ojos la vida se iba apagando poco a poco. En el espejo se reflejaban decenas de rostros idénticos. De pronto se dio cuenta de que ya no podía distinguirse de las demás. Al segundo día les dieron vestidos grises de nuevo corte, guantes finos y pequeñas chapas con números. A ella le tocó el número 12. Cuando preguntó qué significaban las cifras, la supervisora dijo brevemente: el orden para ser llamadas. Por la noche las formaron de nuevo. El mayor de las SS, el mismo que las inspeccionó el primer día, entró en la sala con un oficial en capa gris. Ambos se detuvieron ante la fila de chicas. El oficial pasó lentamente frente a ellas, examinando los rostros. Cuando llegó a ellas se detuvo. Se inclinó un poco y dijo casi en un susurro: se parece a cierta cantante de Múnich. Ella también estuvo aquí, pero poco tiempo. Tras eso se marchó y solo el sonido de sus pasos resonó largo rato bajo las bóvedas. Esa noche no pudo dormir. En el corredor alguien susurraba una oración. Luego 3 golpes cortos, esos mismos de los que la habían advertido. Apretó la manta sintiendo la tela temblar bajo sus dedos. En la habitación de al lado se oyó un grito, breve, apenas audible. Luego, silencio. Por la mañana la cama de aquella habitación ya estaba hecha. Al tercer día la sacaron al jardín. El aire era denso, impregnado de olor a resina y rocío. Tras los altos muros brillaba el sol, pero aquí su luz parecía fría. En el sendero había 2 oficiales con bloc de notas. «Nos observan», susurró la vecina. «Comprueban quién aguanta mejor el viento». No entendió el sentido, pero intentó no mostrar miedo. En ese momento, un zumbido de motor rasgó el aire. En la explanada frente a la casa aterrizó un pequeño avión. Los oficiales se cuadraron al instante. De la cabina salió un hombre con un abrigo gris. Su rostro estaba oculto por la visera de la gorra. Pasó junto a las chicas sin siquiera mirarlas y subió por las escaleras. Pero cuando la puerta se cerró tras él, el jardín quedó más silencioso que una iglesia. Cada una de las mujeres supo quién era. Nadie pronunció su nombre. Aquí nunca se pronunciaba. Tras la visita, algo cambió en la casa. Las sirvientas susurraban que se acercaba una selección. Por las noches, gente de uniforme recorría los pasillos llevando listas. En el sótano, el generador volvió a ponerse en marcha. En los pasillos colgaron nuevas lámparas. La luz, fría como el acero. Una de esas noches la llamaron. La mujer de negro dijo brevemente: ¿estás lista? No preguntó para qué. Las palabras sobraban. En el espejo por el que pasó vislumbró un rostro pálido, casi transparente, con unos ojos en los que ya no quedaban lágrimas. Ante la puerta que subía había 2 soldados. Uno de ellos abrió la cerradura sin hacer ruido. Dio un paso al interior. La luz la cegó. Un olor, mezcla de incienso, tabaco y algo metálico, y una voz calmada, como en las transmisiones de radio. «No temas, aquí nadie te hará daño si sabes escuchar». Esas palabras se dijeron con tal seguridad que el miedo se volvió tangible. Permaneció inmóvil y comprendió. Ahora no hay salida. Cada respiración, cada movimiento suyo ya formaba parte de una voluntad ajena. Y tras esos muros ya no existía ni ciudad, ni tiempo, ni nombre. La luz le hirió los ojos como un corte. Lo primero que sintió fue el olor a metal e incienso. El aire era denso, inmóvil. La habitación parecía un salón pero sin ventanas. Techo abovedado, columnas, paredes cubiertas con una tela pesada con el escudo del águila. A lo largo de la pared había mujeres. Sus rostros eran mudos, como máscaras. Ocupó su lugar al final de la fila, como le indicó quien la acompañaba. Ante ellas había un hombre alto, de uniforme sin insignias, voz seca como el papel. No las han elegido para servir, las han elegido para representar. Son una imagen, un símbolo, el rostro de la Alemania ideal. Aquí no hay nombres ni historias personales, solo hay una idea. Hizo una pausa y continuó. En esta casa no enseñan a parecer, enseñan a ser invisibles.
Tras eso comenzaron las clases. Cada día las formaban en ese mismo salón. Las obligaban a repetir movimientos, a mantenerse rectas, a no pestañear, a fijar la mirada en un punto invisible. En la sala sonaba constantemente una música suave, monótona, como un metrónomo. Tras varias horas la cabeza empezaba a dar vueltas y los pensamientos se desvanecían. El objetivo era simple: borrar todo lo que recordara el pasado. Por las noches les mostraban películas, crónicas propagandísticas donde mujeres como ellas, de vestidos blancos, sonreían en los desfiles. El instructor explicaba: «Esa es la imagen del futuro. Debe vivir en cada una de ustedes». Ella miraba la pantalla y sentía cómo un frío interior iba desplazando lentamente la memoria. Su nombre, su casa, su madre, todo se volvía lejano, innecesario. A veces oficiales entraban en la sala, caminaban entre las filas, examinaban los rostros, a veces anotaban algo en sus cuadernos. Tras esas inspecciones, una o dos chicas desaparecían. Las demás guardaban silencio. Una mañana las despertaron antes de lo habitual. La supervisora les ordenó ponerse vestidos claros y recogerse el pelo bajo las gorras. En el salón había cámaras, trípodes, reflectores. Un fotógrafo bajo, de bigotes canos, encuadraba y daba órdenes breves. «No se muevan. Miren al frente. No sonrían». El clic del obturador sonaba como un disparo. Cada foto fijaba la expresión de sumisión que se les había vuelve habitual. Tras la sesión, el fotógrafo le dijo algo en alemán a la mujer de negro. Esta asintió, miró a la protagonista y dijo: «Tú te quedas aquí. Las demás al salón inferior». Cuando la puerta se cerró tras las demás, el silencio se volvió estridente. En el salón solo quedaron ella y el fotógrafo. Él se acercó, colocó la cámara frente a ella y dijo: «Tu tarea es permanecer de pie y mirar. Esta fotografía irá al archivo del Reich. Eres un rostro que debe inspirar fe». No sabía qué aspecto tenía la fe, pero se mantuvo en pie hasta que los ojos le lloraron por la luz. Al día siguiente la trasladaron a otro ala de la casa. La habitación era más espaciosa. Por la ventana se veían montañas. Sobre la mesa había una nueva hoja de normas. Punto primero: sonrisa, expresión de fuerza. Punto segundo: silencio es un deber. Ahora empezaron a pasearla por los pasillos donde se celebraban reuniones. Se quedaba junto a las puertas mientras hombres de uniforme discutían sobre suministros, el frente, las pérdidas. A veces alguien asentía en su dirección. Rostros así deberían estar en los carteles. Que los artistas hagan una serie. Su retrato efectivamente apareció más tarde. Lo vio en un cartel abajo cuando las conducían en formación al comedor. La leyenda decía: «La mujer alemana, orgullo de la nación». Se miró a sí misma. Hermosa, fría, ajena. En su pecho no quedaba nada excepto cansancio. A veces notaba que la vigilaban. Un hombre con gafas, siempre con un cuaderno, se quedaba al fondo del pasillo. Tomaba notas y luego desaparecía. La vida en la casa se convirtió en un ciclo repetitivo. Lecciones de porte, sesiones de fotos, silencio, sueños de los que era imposible despertar. En esos sueños volvía a estar en la imprenta. Olía la tinta y sentía libertad en las yemas de los dedos. Y luego voces que la llamaban por su nombre. Y despertaba sin recordar ni nombre ni rostros. Una noche un pelotón de oficiales recorrió el corredor. Se oyeron órdenes breves. Al cabo de unos minutos sacaron a 3 mujeres de la habitación contigua. Por la mañana sus pertenencias habían desaparecido. En sus camas había mantas dobladas y tarjetas con números. Su número estaba al final de la lista. A partir de ese día comprendió que el tiempo allí no transcurría. Esperaba una orden. La casa vivía con horarios, pero cada mañana algo cambiaba. Rostros que ayer se sentaban junto a ella en la mesa desaparecían. Las camas quedaban tendidas. Las tazas seguían en los estantes, pero sus dueñas ya no estaban. Sin conversaciones, sin explicaciones. Solo silencio, en el que cada respiración parecía demasiado fuerte. Primero desaparecían las más jóvenes, luego las que hacían preguntas, después las que empezaban a mirar demasiado a menudo por la ventana.
nadie pronunciaba sus nombres. Si alguien mencionaba por casualidad a una de ellas, los demás apartaban la mirada. Les decían que las habían trasladado a otro lugar, pero todas entendían que otro lugar era aquel del que no se volvía. Una noche oyó que alguien corría por el corredor. Primero pasos aislados, luego un grito rápidamente ahogado, luego de nuevo silencio. Por la mañana la habitación del fondo del pasillo estaba sellada. En la puerta un sello rojo con una insignia negra. En la pared junto a ella la marca de una mano, embadurnada sobre la cal. Nadie preguntó qué había ocurrido. Por las noches, en la casa empezaron a dejar las luces de los pasillos encendidas, como si temieran a su propia oscuridad. A los pocos días las formaron en el salón. El mayor anunció: algunas participantes han sido trasladadas a Berlín para tareas especiales. Las demás continúan la preparación. Luego pasó lentamente frente a la fila. Se detuvo frente a la protagonista. Miró el número en su pecho y pronunció: F12, usted se queda aquí. Sus datos serán útiles para la próxima serie. Sonó como una sentencia, pero todos a su alrededor fingieron no haber oído nada. Al anochecer bajó a la planta baja donde nunca había estado antes. Olía a piedra húmeda y medicinas. En uno de los corredores vio una puerta con una placa en latín: Archivo. La puerta estaba entreabierta. Dentro había armarios llenos de carpetas, cuidadosamente etiquetadas con apellidos de mujer. En los estantes, entre pilas de documentos, había fichas fotográficas. En cada una el rostro de una mujer, debajo cifras y una fecha. Las últimas entradas terminaban apenas una semana atrás. Sacó una ficha. Era de una chica de su grupo, la que ayer se sentaba a su lado. En la casilla Estado había una sola palabra: Erledigt. Terminado. Escondió la ficha bajo la ropa y volvió a su habitación. No pudo dormir en toda la noche. En su cabeza resonaba una y otra vez: terminado. ¿Qué significa terminado? Por la mañana la ficha no estaba. La cama perfectamente hecha. En la mesilla había una nueva chapa. Número 11. La habían trasladado a otra habitación y sus cosas habían desaparecido. Alguien había entrado de noche y lo había cambiado todo. En la casa empezaron a aparecer nuevas mujeres. Las traían en silencio directamente a las clases. Los grupos antiguos desaparecían. Notó que habían vuelto a pintar las paredes del corredor. La pintura fresca ocultaba las viejas marcas. Una vez le preguntó a la mujer de negro cuánta gente pasaba por esa casa. Ella respondió: tantas como sean necesarias. No volvió a preguntar. A la cuarta semana llegó una orden de inspección. Al salón entró un hombre alto con un portafolios y varios asistentes. Hablaba poco, examinaba rostros, tomaba notas. Cuando llegó a ella se detuvo, guardó silencio un largo rato y luego dijo: estos ojos ya los hemos fotografiado, consérvenla. Tras eso, su séquito anotó algo en una lista. La dejaron otra vez y otra vez desaparecieron quienes estaban a su lado. Empezó a llevar la cuenta. Cada mañana tachaba de su memoria a quienes ya no estaban. A los 10 días, de 20 mujeres solo quedaban 6. Todas las demás habían sido trasladadas. Empezó a atormentarla un sueño. Un largo corredor, pasos, un grito, una puerta cerrándose. En cada sueño intentaba huir, pero las piernas no la obedecían. Al despertar, oía cómo chirriaban las puertas tras la pared y sabía que a alguien lo llevaban abajo. Una noche apareció luz en su habitación. Una pequeña linterna iluminó el rostro de la mujer de negro. Puso una carpeta sobre la mesa y dijo en voz baja: si quieres sobrevivir, recuerda, cuando oigas pasos en el corredor y olor a tabaco, no te muevas. Cuando se encienda la lámpara de la puerta, cuenta hasta 30 y solo entonces abras los ojos. Lo principal, no pronuncies nada, ni siquiera mentalmente. Y se fue dejando la carpeta. Dentro había fotografías, las mismas del archivo. Al dorso de cada una fecha y la anotación aceptada. La última fecha era la de hoy. Por la mañana la carpeta había desaparecido. En su lugar había un sobre blanco con un sello.
Dentro una nota breve. Disponibilidad confirmada. Firma, la letra G y la fecha. Desde entonces nadie entró en su habitación. La comida aparecía ante la puerta como por arte de magia. Las habitaciones vecinas se vaciaron. A veces oía por las noches, arriba, un golpe metálico. Quizás se cerraban escotillas o cajones. A veces una risa corta, nerviosa, como de alguien que había perdido el control. Ya no contaba los días. Solo el olor a tabaco se convirtió en una señal. Cuando aparecía, el corazón se le encogía, pero los pasos siempre pasaban de largo. No sabía por qué la dejaban. Quizás esperaban, quizás la preparaban para algo peor que la desaparición. El tercer día en la casa reinaba un silencio muerto. Incluso los pasos de la supervisora habían desaparecido. Se tumbaba en la cama y contaba los segundos entre las gotas que caían del grifo del lavabo. Cuando el silencio dura demasiado, parece que el aire mismo espera una orden. La cuarta noche, la lámpara de la puerta brilló con una luz tenue y se apagó. Era la señal. Recordó las palabras de la mujer de negro. Esperar 30 segundos. Contó mentalmente. 29, 30. La puerta no estaba cerrada con llave. Era la primera vez. Tras el umbral, un corredor vacío. En las paredes brillaban lámparas de guardia que daban una luz turbia, amarillenta. Caminó descalza para no hacer ruido. El aire olía a polvo y a algo amargo, como a medicinas viejas. Tras un giro, unas escaleras que bajaban, metálicas, frías. De abajo subía olor a humedad y ozono. Bajó. La sala era enorme, con paredes de hormigón. A lo largo de un lado, armarios metálicos como los de una morgue, con placas. A lo largo del otro, mesas con lupas, lámparas, rollos de película fotográfica. En el suelo, cajas con inscripciones a máquina. Proyecto Reinheit. Proyecto Lichtbild. En las tapas, apellidos de mujer. Se acercó a la más próxima, la abrió. Dentro, decenas de negativos, todos con los mismos rostros. Mujeres en posturas idénticas bajo la misma luz. Cogió una lupa. En el borde del encuadre se veía una regla con marcas de altura. Al dorso de la fotografía un sello, Versuchsserie abgeschlossen. Serie experimental concluida. Junto a ella había documentos. Transcripción de datos. Estatura, color de ojos, forma del cráneo, fecha. Debajo la palabra freigegeben. Aprobado. Todo parecía un catálogo. Comprendió. A esas mujeres no las fotografiaban por arte. Las medían, las describían, las clasificaban. En otra mesa había un mapa de Alemania lleno de banderitas. Junto a él un diario con una tabla. En la columna Destino, frente a algunos apellidos, había breves anotaciones. Front Theater, Ansiedlung, Transport. No dominaba el alemán, pero conocía la palabra transport. Todo prisionero la conocía. Más allá había una puerta con la inscripción Nur für Personal. La entreabrió. Tras ella un largo túnel iluminado por lámparas escasas. Al fondo un ruido, como de un generador en marcha. Caminó hacia adelante. Cuanto más se acercaba, más nítidos se volvían los sonidos. Voces, pasos, golpes metálicos lejanos. El túnel daba a un tabique de cristal. Tras él, una sala donde había personas con batas blancas. Examinaban imágenes en pantallas, tomaban notas. En la pared, un enorme cartel. Das Bild formt das Bewusstsein. La imagen forma la conciencia. En un atril frente al cartel colgaban las mismas fotografías que había visto arriba. Solo que ahora estaban divididas en grupos, etiquetados con números. Algunos rostros estaban tachados en rojo, otros marcados en verde. A lo largo de la pared, proyectores apuntaban a una pantalla. Allí se mostraban diapositivas, mujeres firmes, niños símbolos del Reich. Permaneció inmóvil hasta que sintió que alguien le ponía una mano en el hombro. La voz a su espalda era suave. Ahora comprende por qué está aquí. Era el hombre de las gafas, el que a menudo la observaba desde lejos. No llevaba armas, no alzaba la voz. «Estamos creando una imagen», dijo. «El mundo recordará no rostros, sino una forma.
Recogemos pureza. Usted es el material con el que se moldea la fe. Hablaba con calma como un científico que explica una fórmula. Usted cree que posa ante una cámara, pero en realidad la cámara está ante el futuro. Cuando la gente ve esos rostros, cree, y la fe es la herramienta más obediente. Ella no respondió. El hombre la miró atentamente. La han dejado varias veces. Asintió. Eso significa que es adecuada. Sacó del bolsillo una pequeña chapa metálica y la puso en su mano. En ella estaba grabado el número 0. Esto no es un número, dijo. Es un nivel. Mañana por la mañana subirá. No intente huir. Aquí no hay salida, solo dirección. Se fue dejándola sola. En su palma la chapa se enfriaba. De pronto oyó desde arriba una señal. Un sonido corto, agudo, como de cristal quebrado. Tras el cristal, las lámparas se apagaron. La gente de blanco empezó a recoger papeles apresuradamente. En la pared brilló una luz roja. Comprendió que era una alarma. Corrió de vuelta por el túnel, subió las escaleras. Cuando llegó a su planta, la luz ya parpadeaba. En el corredor olía a quemado. Las puertas se abrían y cerraban. Alguien gritaba en alemán. En su habitación, sobre la mesa, había una nueva carpeta. En la portada, su fotografía, tomada ayer. Debajo, la fecha y la inscripción. Bereit zur Übergabe. Lista para ser entregada. Cayó sobre la mesa. Ahora todo quedaba claro. La desaparición no era un castigo ni la muerte. Era una selección. De esos rostros creaban imágenes. De las imágenes, fe. De la fe, poder. Y nadie, más allá de estos muros, sabría jamás que tras las fotografías había personas vivas. Apretó la chapa en su puño y pensó que, si no salía ahora, se convertiría en una de esas fichas. En la página siguiente ya había un espacio para una nueva fecha. Al amanecer la casa estaba extrañamente silenciosa. No se oían pasos ni órdenes. Solo el viento golpeaba los postigos, como si exigiera algo. Se sentó al borde de la cama apretando en la palma la chapa metálica con el 0. El metal se había calentado con el calor de su mano, pero el símbolo en sí parecía helado. Bajo la puerta no apareció la bandeja del desayuno. Solo significaba una cosa: o había un cambio, o ya no quedaba nadie que pudiera traer la comida. Abrió la puerta y salió al corredor. Las bombillas del techo parpadeaban. En algunos sitios colgaban cables rotos. El aire olía a quemado y polvo como tras un cortocircuito. En la escalera que subía había papeles esparcidos y fotografías rotas. En una de ellas reconoció su propio rostro, tachado con lápiz rojo. Debajo de la imagen había una nueva palabra: Verloren, perdida. Bajó la escalera y vio que la puerta principal estaba entreabierta. Por primera vez en todo ese tiempo, la fría luz de la mañana penetraba en la casa. Pero antes de salir, se detuvo. El instinto le decía que era demasiado fácil. En el corredor frente a ella, la puerta del archivo estaba abierta de par en par. En el suelo, huellas que se arrastraban hacia la escalera del sótano. Pasos descuidados, como de quien huye despavorido. Fue hacia allí. En el sótano, el generador seguía funcionando, pero la luz era irregular. En las paredes habían aparecido sombras, siluetas humanas congeladas en la penumbra. Se acercó y vio que eran fotografías, clavadas en la pared con tachuelas. Filas de rostros, uno tras otro, sin inscripciones. Algunas estaban manchadas de polvo, otras rotas. El aire era pesado, olía a ozono y a algo metálico. Sobre la mesa había una carpeta abierta, la suya. En la casilla Estado, escrito a lápiz negro, estaba «Evacuert», evacuada. Es decir, la decisión sobre ella ya estaba tomada. Debían sacarla de allí. ¿A dónde? Ya no importaba. Oyó un ruido arriba, brusco, como un portazo, luego un grito, corto pero humano. Los segundos pasaban lentamente. Luego de nuevo silencio. En la casa ahora habitaban los sonidos, no las personas. Subió de nuevo y vio en el corredor a la mujer de negro. Estaba junto a la ventana con un fajo de papeles en las manos. ¿Se va usted?, preguntó la protagonista. La mujer la miró.
Sus ojos estaban cansados, sin expresión. «Aquí ya no queda nada que custodiar», respondió. «Todo lo que debía quedar ya está escrito». ¿Por qué me ayudó? Porque cada uno de nosotros tiene un límite. La mujer le tendió un sobre. Dentro había un documento con un sello, una identificación de archivera. «Si llega a la ciudad, muéstrelo en el puesto de control. Quizás la dejen pasar. Si no, quémelo. No confíe en nadie, ni en la carretera, ni en el tren». Ella cogió el sobre, asintió. «¿Y usted?» «Yo me quedo. Alguien debe apagar la luz». En ese momento la casa se estremeció con una explosión lejana. En algún lugar de las montañas retumbó el motor de un avión, luego otro. El viento trajo olor a combustible. La mujer de negro palideció. «Están destruyendo los objetivos», dijo. «Váyase mientras pueda». Ella corrió escaleras arriba apretando la carpeta contra el pecho. En la calle el aire era cortante, fresco. El patio vacío. La verja abierta de par en par. En el pedestal de la fuente yacía una bandera, arrugada, medio quemada. Miró hacia atrás, hacia la casa. Las ventanas oscuras. En una de ellas pasó una sombra. Quizás fue su imaginación. El camino descendía hacia el bosque. La grava crujía bajo sus pies. En una curva había un coche abandonado. La llave estaba puesta. Arrancó el motor. La aguja de la gasolina temblaba en la marca roja. En los arcenes pasaban señales. A la mitad de las letras se las había llevado el viento. Tras la casa en la montaña se alzaba una columna de humo. Condujo lentamente para no llamar la atención. De vez en cuando por la carretera pasaban camiones cargados de cajas. En las cajas, marcas «Documente». Una de ellas se soltó de las correas, cayó al suelo. La tapa se abrió. De su interior se derramaron fotografías. El viento las esparció por la carretera como hojas. Rostros de mujeres, anónimos, grises, se deslizaron por el asfalto y desaparecieron en el polvo. Se detuvo, bajó del coche y recogió una. Al dorso alguien había escrito «Freiheit braucht Augen, die zu sehen wissen». La libertad necesita ojos que sepan ver. Debajo una firma, L. Esa letra ya la había visto antes, en el arañazo bajo el retrato del salón. Volvió al coche, apretó la fotografía contra su pecho y siguió adelante. Por el espejo retrovisor la casa se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer en la niebla. A unos kilómetros apareció un pueblo. A la entrada un control. 2 soldados con uniformes polvorientos, cansados, con la mirada apagada. Se detuvo, mostró el documento. El soldado lo miró, resopló, hizo un gesto con la mano. «Pase». Total, pronto no quedará nadie para comprobarlo. Tras el control, la carretera seguía junto a un río. En la otra orilla, entre los árboles, había casas destruidas. El mundo a su alrededor parecía exhalar el último aliento junto con la guerra. Cuando el sol se ocultó tras las montañas, se desvió hacia un viejo almacén. La puerta no estaba cerrada. Dentro, polvo, escombros, olor a óxido. Cerró tras de sí, se desplomó en el suelo y, por primera vez en mucho tiempo, lloró. En silencio, casi sin sonido. No de miedo, sino porque todo había terminado de verdad. Pero al amanecer oyó ruido. Fuera de la puerta había alguien. Voces, pasos pesados, alemán. Apretó la carpeta contra el pecho, comprendiendo que no había tiempo. En la pared, entre las tablas, había una grieta estrecha. Metió allí la carpeta, la tapó con un trozo de cinta vieja y volvió a la puerta. Cuando la sacaron afuera, todo fue sencillo. Unas preguntas, respuestas breves, la orden de volver a la ciudad para un interrogatorio. Nadie gritaba, nadie amenazaba. A través de la lona abierta del camión vio como sobre el valle se alzaba una columna de humo. En el lugar de aquella casa ahora había fuego. La ciudad la recibió con olor a carbón y lluvia. En la parte trasera del camión iban otras 2 personas. Un hombre con vendas en las manos y una chica callada, con la mirada vacía. No preguntaron quién era ella. Solo respiraban el mismo aire, intentando no mirar a los ojos de los soldados. El vehículo se detuvo ante un edificio gris con las ventanas rotas.
En la pared, una placa. Amt für innere Sicherheit. Oficina de Seguridad Interior. Dentro olía a lejía y café frío. La condujeron por un corredor con la pintura desconchada y la metieron en una habitación sin ventanas. Tras una mesa estaba sentado un hombre de uniforme sin insignias. Rostro delgado, manos cuidadas, uñas pulidas. Sobre la mesa una carpeta, papel en blanco, un tintero. No se presentó. ¿Nombre? Ella guardó silencio. Puso sobre la mesa el documento de identidad. Él lo miró, pasó un dedo por el sello, asintió. ¿Afirma que trabajaba en el archivo? Estuve allí. ¿Dónde exactamente? En la casa en la montaña. Anotó unas palabras sin alzar la vista. ¿Qué puede informar? Intentó hablar. Las palabras se le trababan. Habló de las mujeres, de las fotografías, de la escalera que bajaba, de la chapa con el cero. La voz le temblaba. Él escuchó sin interrumpir, luego dijo: «Debe comprender. Ahora es duro para todos. La guerra llega a su fin. Debemos mantener el orden. Lo importante no es lo que fue, sino lo que quedará en los registros». Abrió otra carpeta. Dentro había fotografías, cuidadosamente numeradas. En una de ellas, el mismo salón donde ellas estaban con vestidos blancos. Se reconoció. Debajo la inscripción: Aufnahme 1944. La firma, otra, desconocida. ¿Es usted? Sí. Su función consistía en participar en proyectos culturales del Reich. ¿Correcto? No, no es así. Pero estuvo allí voluntariamente. Me trajeron. Volvió a anotar algo y dijo en voz baja: «No lo entiende. La historia no tolera lagunas. Si no encaja, la borrarán». Cerró la carpeta y asintió a un guardia. Este la llevó a otro despacho. Aquí había una mesa con una lámpara y, en la pared, un retrato del nuevo dirigente. Tras la mesa, una mujer con gafas. «La destinamos a un centro médico», dijo. «Necesita un reconocimiento». El reconocimiento consistió en silencio y luz. Le hicieron preguntas sencillas. ¿Dónde nació? ¿Qué hacían sus padres? ¿Qué recuerda? Cada respuesta la anotaban, pero no la comentaban. Al final, la médica le miró a los ojos y preguntó: «¿Tiene sueños?». Asintió. «¿Sobre qué?». «Sobre luz y sobre un corredor». «Bien», dijo la médica. «Eso pasará». Le pusieron una inyección. El mundo a su alrededor empezó a desdibujarse. Los sonidos se alargaban, los rostros perdían sus contornos. Lo último que oyó fue la frase: «Tras despertar se sentirá más ligera». Cuando abrió los ojos, la habitación era otra. Paredes blancas, una cama, tras la ventana ramas mojadas por la lluvia. En la mesilla un vaso de agua y una tarjeta con un nuevo nombre: María Schultz, 1920. Berlín. La firma del médico, recomendada para rehabilitación. Intentó recordar quién era María Schultz. En su memoria surgieron rostros, una casa, fotografías. Todo se mezclaba. Sabía que había algo que no podía pronunciar. A los pocos días le dieron el alta. Salió a la calle con un abrigo gris, en las manos un papel que acreditaba su identidad. Al final, la firma del mismo hombre que la interrogó. En el apartado «Lugar de trabajo» ponía «Archivo del Ministerio de Cultura». En la estación la gente se apresuraba. Los trenes partían uno tras otro. Permaneció en el andén, mirando los vagones que se alejaban y sintiendo un vacío. La memoria era como una película quemada. Solo a veces un destello. Un salón con espejos, mujeres con vestidos idénticos, ojos mirando fijamente a la cámara. Al anochecer tomó un tren a Berlín. Por la ventana pasaban campos oscuros, aldeas destruidas. En el reflejo del cristal su rostro era ajeno, sereno, sin miedo. A la semana, su nombre apareció en las listas del personal de un nuevo departamento para la recuperación de archivos. Trabajaba en silencio, ordenaba cajas con documentos, trasladaba fotografías a carpetas. A veces, entre ellas, aparecían rostros conocidos, pero no podía recordar de dónde conocía a esas mujeres.
Las firmas eran otras, las fechas, rehechas. Por las tardes en el corredor sonaba música de un viejo radioreceptor, la voz ronca de un locutor. La nueva Alemania se alza de las ruinas. Preservamos la memoria de quienes sirvieron a la patria. Ella escuchaba sin pestañear y sentía cómo algo en su pecho se helaba. Una vez en su cajón dejaron un sobre sin firma, sin sello. Dentro una pequeña chapa metálica. En ella grabado el número 0. La apretó en su palma. El metal estaba frío, como aquel día en que todo comenzó. Pasaron más de 20 años. En el sótano del edificio del Ministerio del Interior, entre cajas con carpetas polvorientas, un joven investigador hojeaba expedientes de la época de la guerra. El papel, frágil, olía a humedad y tiempo. Le habían encargado una revisión de los viejos archivos, formalmente, para sistematizar y destruir duplicados. Lo hacía sin interés, hasta que abrió una carpeta con un número sin título. Dentro, hojas cuidadosamente dobladas, fotografías, informes. En la portada, una firma con tinta desvaída. Fall F12. Caso F12. Comenzó a leer los protocolos de los interrogatorios. Informes médicos, un parte sobre reeducación. Una mujer llamada María Schultz, nacida en 1920. En el apartado Lugar de detención, un guión. En estado, Übergeben, entregada a instancias superiores. Una extraña anotación, Frühere Identität unbekannt. Identidad anterior desconocida. En un sobre dentro de la carpeta había una fotografía en blanco y negro, un poco borrosa. En ella, una mujer con un vestido gris estaba de pie ante una bandera. Al dorso, la inscripción Das Gesicht der Hoffnung, el rostro de la esperanza. El investigador contempló la foto largo rato. La mirada de la mujer era extraña, ni pose ni actuación. En esos ojos había algo vivo, obstinado. Le dio la vuelta. Bajo una etiqueta pegada encontró una letra L, arañada con una aguja. Dejó la fotografía a un lado y sacó otro documento. Un informe sobre la liquidación del objeto Haus des Friedens, fechado en abril de 1945. En la lista de evacuados, junto a la anotación Vermisst, desaparecida, figuraba el nombre de Lotta Weber. Frente a él, la misma letra. El investigador pasó las páginas. En uno de los anexos, un informe de un oficial de las SS sobre un experimento psicológico para la formación de un arquetipo de imagen femenina para la propaganda. En el informe se adjuntaban series fotográficas, decenas de rostros casi idénticos, con ligeras diferencias en la expresión de los ojos. Ninguna firma. Recordó a aquella mujer de la fotografía. Los mismos ojos, los mismos rasgos. En la última página de la carpeta estaba prendida con un clip una chapa metálica con el número 0, grabado. Junto a ella una nota breve de autor desconocido. Conserva, para recordar que la belleza bajo el poder se convierte en arma. El investigador dejó la chapa en su sitio, cerró la carpeta y miró hacia la pared. En ella colgaban nuevos retratos, rostros sonrientes de quienes gobernaban ahora. Las mismas poses, la misma luz en los ojos, solo el uniforme había cambiado. Apagó la lámpara dejando la carpeta sobre la mesa. En la portada quedó la marca de su huella digital. Por la ventana entreabierta entró el aire de la noche trayendo olor a lluvia y polvo. En la distancia retumbaba un tranvía. El mundo seguía su curso como si nada hubiera ocurrido. Pero mientras caminaba por el corredor le pareció que alguien lo seguía. Pasos ligeros, casi imperceptibles. Se detuvo, se volvió, nada. Solo una franja de luz de las puertas del archivo y el polvo que bailaba en ella, como pequeños rostros que brillaban y desaparecían uno tras otro. Cerró la puerta. En la oscuridad quedó la carpeta con el número sin nombre y la fotografía de una mujer que una vez miró directamente a la cámara. No como un símbolo, no como una víctima, sino como una persona que supo la verdad, pero no tuvo derecho a pronunciarla en voz alta.